Buenas tardes, estimados alumnos. Haremos la presentación del tema de síndrome nefrótico. Es la enfermedad glomerular que se manifiesta con edema, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Es la glomerulopatía más frecuente en edad pediátrica. Es una podocitopatía de etiología desconocida con lesión podocitaria inmunológica estructural del diafragma de filtración glomerular, factor clave de la enfermedad. El mecanismo fundamental del edema es el desbalance tubular renal, retención de sodio y agua en el intersticio, con o sin activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, si coexiste hipovolemia. La histología más frecuente es la enfermedad por cambios mínimos. Epidemiología. La incidencia mundial es 2 a 7 casos por 100.000 niños y una prevalencia de 2 a 16 por 100.000 niños. Mayor frecuencia de presentación en sexo masculino. Debuta con mayor frecuencia entre 2 a 10 años. Síndrome nefrótico en cambios mínimos es la forma de presentación más frecuente entre los 2 a 6 años. La relación es de 2 a 1, hombre-mujer. 34 a 60% de casos se asocia a atopía, alergias, asma, rinitis, prurigo infantil. No existen factores geográficos, existe un 3-4% de síndrome nefrótico familiar. O sea, hay familias que tienen 2 hijos, que uno puede tener cambios mínimos, el otro glomérulo necrosis focal y cementario. La clasificación según etiología será síndrome nefrótico primario o secundario. En el síndrome nefrótico primario está el idiopático, genético y congénito. El síndrome nefrótico congénito es en los niños menores de 1 año. En realidad, desde el nacimiento se detecta. El síndrome nefrótico genético se debe a mutaciones de las proteínas podocitarias. El síndrome nefrótico secundario se asociado a enfermedades sistémicas como lupus, púrpura de Kenner-Schölling, artritis reumatoidea, diabetes mellitus, amiloidosis. También asociado a enfermedades infecciosas, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, SIDA, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, malaria. Asociados también a glomerulonephritis difusa aguda postinfecciosa, a síndrome de Alport, enfermedad de Berger. Neoplasias, leucemia, linfoma de Hodgkin. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos AINES, sales de oro, captopril. Según la respuesta a corticoides en la primera manifestación, puede ser síndrome nefrótico córtico sensible, responde al tratamiento con prednisona, pero existe 70% de casos que presentan recaídas. Síndrome nefrótico córtico resistente, persiste síndrome nefrótico clínico bioquímico a pesar del tratamiento. Córtico sensible con brote único, recaídas infrecuentes, máximo 2 recaídas en 6 meses o más de 3 en 1 año. Recaídas frecuentes, córtico sensible con brote único, recaídos infrecuentes, máximo 2 recaídas en 6 meses o menos de 3 recaídas en 1 año. Recaídas frecuentes, más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 recaídas en 1 año. Córticos dependientes, 2 o más recaídas al bajar la dosis del corticoide o recaída 2 semanas después de haber completado el tratamiento total. El córtico resistente tardío es cuando después de una de las recaídas ya no vuelve a querer responder el paciente. ¿Y por qué es importante estar atento a esto? Porque esto amerita biopsia renal, porque se juega la evolución a la enfermedad renal crónica. Hipótesis sobre la fisiopatología. La desregulación de los mecanismos de los genes implicados en el proceso de maduración y diferenciación de los procesos de linfocitosis, especialmente de las células T, en los pacientes que son sensibles al tratamiento con corticoides. Anomalías de las proteínas de los podocitos que dan modificaciones del citoesqueleto. Modificaciones del epigenoma del ADN en células infectadas después de una infección viral. Antígenos de complejos de histocompatibilidad. Existen marcadores genéticos, cromosoma HLA-B12, HLA-B8, HLA-B27, que determinarán el riesgo de desarrollar síndrome nefrótico córtico sensible o córtico resistente.
Disfunción de los linfocitos T. En cambios mínimos, la disfunción de linfocitos T mediante citoquinas produce pérdida de glucoproteínas de carga negativa en la pared capilar glomerular. El defecto funcional de la barrera glomerular que origina proteinuria está mediado por interleuquina 2. Activa células mononucleares que digieren los proteinglicano y heparansulfato, con su consecuente eliminación. Disminuye la carga normal de la barrera aniónica y la densidad de los poros moleculares. Hay alteración entonces estructural de podocitos. La mutación en las proteínas de los podocitos, podocina, alfa-actinina 4, se asocia a glomerulosclerosis focal y segmentaria. El síndrome nefrótico córtico resistente en las biopsias y en los estudios genéticos se asocian mutaciones en los genes NPH52 que involucran las podocinas y WT1. En cuanto a la fisiología del edema, la retención de sodio y el edema tradicionalmente se ha considerado secundario a la hipovolemia y a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la teoría de Vanderbilt. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, el mecanismo fundamental es la alteración del balance tubular renal, que es la teoría de Overflow, que condiciona la retención del sodio, la expansión del volumen plasmático y por lo tanto la transsudación de agua y solutos al intersticio. Por eso es que el paciente puede evolucionar con anasarca y edema, y va a haber trasudado a nivel pulmonar. Existe un incremento en la conductividad hidráulica de la pared capilar y del coeficiente de reflexión de las proteínas que influyen en el flujo transcapilar. Por lo tanto, el edema va a ser la consecuencia de una asimetría en expansión del volumen extracelular y retención de agua y sodio en el intersticio, como sin alteración del volumen vascular. En los pacientes con hipovolemia, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona contribuye además a mantener esas alteraciones. La clínica. El edema es frío y blando y deja foveo. Usted le puede poner el dedo y se va como una plasterina hasta adentro. El edema puede ser palpebral, puede ser de miembros inferiores y luego empieza a subir. Se presenta edema vulvar, edema escrotal que puede ser elefantiásico, edema de sacro. Y cuando el edema se generaliza, el paciente manifestará citis. El paciente se hará la prueba, ¿no?, poniendo la mano en el medio del abdomen y otra persona pone la mano en un costado y el otro da un tingo con los dedos y golpea con los dedos y van a sentir la oleada. Y eso significa que tiene ascitis. Derrame pleural que se manifestará con dificultad respiratoria. El derrame pleural que se presenta es un trasudado. El paciente puede llegar a emergencia muy edematoso en anasarca y con gran dificultad respiratoria. Claro, por supuesto que en el momento que llegue a emergencia, todos tenemos que pensar, ¿estará con una neumonía? ¿Estará haciendo broncoespasmo? ¿Será un síndrome nefrótico con derrame pleural? Eso es lo que tenemos que pensar. La orina será espumosa. Muchas madres vienen a la consulta porque dicen, mi niño está orinando con espuma. Pero uno tiene que darse cuenta, si el niño orina parado frente al water, el chorro de la caída genera también espuma. Cuando uno hablamos de orina espumosa es que, por ejemplo, usted deja la orina en el vacín 2 horas o en el inodoro 2 horas, 3 horas, y usted regresa y encuentra la espuma depositada. Y eso significa de que eso es una orina espumosa y que es la indicación de proteinuria de rango nefrótico. La hematuria será ecuacional en cambios mínimos, pero sin embargo es frecuente en glomerulosclerosis focal y segmentaria, en el síndrome nefrótico membrano proliferativo. También va a haber oliguria debido a los edemas, va a haber oliguria en los pacientes. Hay complicaciones que son muy frecuentes: la peritonitis primaria, la neumonía, la sepsis, la infección urinaria, la celulitis, la sinusitis, la tuberculosis. La peritonitis primaria, que por lo general se refiere a la presencia de neumococo.
La peritonitis primaria, el paciente va a llegar con dolor abdominal y no va a querer comer. Llega la emergencia y hay que tomarle de todas maneras su ecografía renal o su radiografía de abdomen. Y en la peritonitis primaria usted, sabiendo que es un síndrome nefrótico, inicia tratamiento antibiótico parenteral. Y se va a dar cuenta que en horas el paciente ya quiere comer. Sin embargo, el paciente que está con una peritonitis bacteriana no va a querer comer hasta que lo operen, porque irá en ascenso los síntomas de la peritonitis. Por otro lado, en la peritonitis primaria, si nosotros no le damos el tratamiento en el momento real, el paciente puede llegar a complicarse hasta la muerte. Neumonía. El paciente, acuérdense, el síndrome nefrótico se presenta mucho también en personas que están en los sectores marginales y donde a veces viven en casas que son de madera o cuyas ventanas son de plástico. Tienen una facilidad muy alta para hacer procesos infecciosos, neumonía. Pueden hacer sepsis, la infección urinaria. Hay que descartar que no haya patología de uropatía obstructiva y que se vea asociado con síndrome nefrótico. Nos ha tocado a pacientes con síndrome nefrótico y que tenían estenosis pilolateral de un solo lado y tuvieron que terminar con nefrectomía de ese lado y se quedó con un solo riñón y con un síndrome nefrótico que en este caso el paciente, gracias a Dios, respondió. Celulitis. Entonces, con la celulitis hay que tener cuidado. Cuando el paciente llega a emergencia y es un síndrome nefrótico, ojo, es un paciente con síndrome nefrótico, el paciente llega a emergencia porque tiene dolor abdominal intenso. Entonces, el paciente dice, me duele, ustedes le palpan y usted dice, no, en realidad no tiene nada el paciente, ¿no? Entonces, recuerden que uno puede ser el inicio de una peritonitis primaria, o puede ser la primera manifestación de una celulitis y de repente vuelve a las 24 horas y está todo enrojecido y los padres se van a molestar porque no hicieron el diagnóstico a tiempo. Por eso decimos, si el paciente tiene antecedentes de síndrome nefrótico, recordar que todo dolor abdominal debe ser observado. Aunque ustedes le digan, señora, siéntese, por favor, en 1 hora lo vuelvo a evaluar, en 2 o 3 horas lo vuelvo a evaluar, ustedes salen de toda duda porque en realidad puede tratarse o de una peritonitis primaria o de una celulitis. Los pacientes con celulitis abdominal, con celulitis de miembro inferior o periorbitario deben ser hospitalizados para el manejo antibiótico y luego el de síndrome nefrótico, porque todo foco infeccioso hace que el paciente con síndrome nefrótico se descompense. Sinusitis dentro de los procesos de desfocalización. La sinusitis se encuentra con mucha frecuencia. O sea, pacientes que han tenido antecedentes de rinitis, faringitis, que se han resfriado, de repente han tenido focos infecciosos y han pasado rápido y sin embargo se quedó el foco infeccioso latente a nivel de los senos paranasales. Si no le tomamos la radiografía de senos paranasales, si no le damos tratamiento, este paciente debutará con síndrome nefrótico. La tuberculosis también se asocia, se encuentra también en pacientes, sobre todo cuando ya empiezan con tratamiento inmunosupresor. Entre los análisis es muy importante tomar un hemograma, porque hay que descartar la presencia de un foco infeccioso. De repente el paciente tiene infección urinaria, de repente está con su peritonitis bacteriana, tiene una sepsis, tenemos que estar atentos. De repente es portador de un linfoma que nos ha pasado. Examen completo de orina. En el examen de orina, ¿qué vamos a buscar? Tendrá proteinuria. Si tiene 3, 4 cruces, nos va a decir que se asocia más con síndrome nefrótico, que cuando la proteinuria es 1, 2 cruces, que se puede presentar en síndrome nefrítico en pacientes que tienen infección urinaria o que tienen vulvovaginitis. Vamos a encontrar hematuria microscópica, que usualmente se asocia más a las formas de glomerulosclerosis focal cementaria y membrano proliferativa. La glucosuria y leucocituria. Glucosuria sin ser diabético. Y leucocituria, que en realidad habría que descartar que el paciente no tenga infección urinaria y habría que tomar un urocultivo. En estos pacientes el diagnóstico se basa en la presencia de proteinuria de rango nefrótico es mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora.
Por lo tanto, el cálculo de esa proteinuria se va a realizar, dice, excreción de la proteinuria entre 24 horas entre la superficie corporal. ¿Cómo calculamos la superficie corporal? La superficie corporal es así, peso por 4 más 7. 4 y 7 son simplemente números fijos. Peso es lo que ustedes, la variable que tienen que cambiar. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Y esa división le va a dar la superficie corporal, que puede ser 0.8 metros cuadrados, 0.5 metros cuadrados, 1.2 metros cuadrados. Entonces, lo colocan en la fórmula excreción de proteinuria entre 24 entre la superficie corporal. Entonces, el valor normal es para todos nosotros menos de 4 miligramos metro cuadrado hora. El rango nefrítico es mayor de 4 pero menor de 40 miligramos metro cuadrado hora. Y la con nosotros nos compete es el rango nefrótico que es mayor o igual a 40 miligramos metro cuadrado hora. El urocultivo, como les dije, para estar seguros que no tenga infección urinaria y buscar los parásitos en heces. La otra prueba practiquísima es la proteína sobre creatinina en orina al azar. O sea, ustedes toman, así lo piden, en un examen de orina pone, de favor, detectar proteína sobre creatinina en orina al azar. Entonces, hacen la división proteína sobre creatinina, es muy fácil. El valor normal en niños menores de 2 años es menos de 0.4 miligramos por decilitro. El valor normal en niños mayores de 2 años es menos de 0.2 miligramos por decilitro. Cuanto más edad tenemos, menos proteinuria debe haber. Y para definir rango nefrótico es mayor o igual a 2 miligramos por decilitro y rango nefrítico es menor a 2 miligramos por decilitro. Algunas cosas importantes que puntualizar. La presencia de proteinuria es síndrome nefrótico a cambios mínimos. La hematuria puede ser ocasional, allí cuando es cambios mínimos. La presencia de hematuria, glucosuria, hay que descartar glomerulosclerosis focal segmentaria y también glomerulonefritis membrano proliferativa. La presencia de albuminuria pura en un proteinograma electroforético en orina va a favor de cambios mínimos. La hipertensión arterial es infrecuente en el síndrome nefrótico a cambios mínimos, sin embargo, las otras variables sí podemos encontrar. Hipertensión arterial. El edema empieza por párpados, miembros inferiores, edema vulvar, escrotal, sacro y luego genera citis y derrame pleural, como les expliqué al principio. La desfocalización. Antes, cuando un paciente llega a la consulta, hacemos la historia clínica y captamos que nos impresiona que es un síndrome nefrótico porque el edema es blando, deja fovea, porque su orina es espumosa, porque ustedes se encuentran edema de cara, párpados, miembros inferiores, se encuentran ascitis, tal vez hasta encuentren derrame pleural, pero de todas maneras, estos pacientes cuando ya están con ascitis o derrame pleural deben ser hospitalizados. Los demás pueden ser manejados ambulatoriamente. Entonces, ya tenemos al paciente con el diagnóstico, le damos sus análisis, qué va a hacer, y antes de darle cualquier tratamiento, tenemos que dejarle los análisis para hacer la desfocalización. PPD, para descartar si no está haciendo tuberculosis. Radiografía de tórax, para descartar si no tiene imágenes compatibles con tuberculosis o signos de derrame pleural. La radiografía de senos paranasales, recuerden que es uno de las infecciones más frecuentes que presentan los chicos con síndrome nefrótico y que si no le tomamos la placa y no vemos, no le vamos a dar tratamiento y no va a mejorar el paciente. El urocultivo para descartar infección urinaria, parasitológico sería de heces porque los chicos tienen oxiuros y tienen parásitos comunes. Sin embargo, cuando son niños o niñas que vienen del norte o que vienen de la selva, hay que pedirle la prueba telescopada para parásitos en heces porque puede encontrarse parásitos más como el estercolaris. Hay que descartar hepatitis B, hepatitis C. Hay pacientes que vienen de provincia, de zonas endémicas de hepatitis y sin embargo uno lo ve con síndrome nefrótico y puede no pensar que sea asociado.
Por eso en el protocolo está descartar hepatitis B, de hepatitis C, y de repente si sale positivo ese síndrome nefrótico es por este motivo. Hay que hacer la interconsulta odontología por curar caries dental, interconsulta otorrino, si tiene problemas realmente de sinusitis, otitis, faringitis crónica, y actualmente el descarte de COVID-19. En el tratamiento. Entonces ya nosotros establecimos nuestro protocolo de desfocalización, sin el cual el paciente, si no se le desfocaliza y se le da tratamiento adecuado, ese paciente no responderá por más corticoide que le demos o por más inmunosupresores que le iniciemos. Estando el paciente totalmente desfocalizado, recién podemos iniciar el tratamiento específico. Sin embargo, hay medidas que se pueden ir tomando mientras el paciente toma los análisis para volver a la consulta. Uno de ellos es la dieta D-clorurada y eso nos sirve para el cálculo en síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. El volumen de la dieta entre sólidos y líquidos corresponde al 50% del requerimiento calórico. Si el paciente pesa 25 kilos, entonces decimos 100 centímetros por los primeros 10 kilos es 1000. 50 centímetros cúbicos por los primeros 10 kilos, 500. 20 centímetros cúbicos por los demás kilos restantes es 100. Sería 800 centímetros cúbicos. Y de esto, o sea, sería, mejor dicho, tendríamos que darle, acá sería 1600, pero como se da el 50% del cálculo, sería 800 centímetros cúbicos de dieta. Eso implica la leche y toda la comida. De ese volumen no podemos pasar. Y la dieta tiene que ser sin sal, por eso dice declorurada. El tratamiento diurético por vía oral, si el paciente puede ser manejado ambulatoriamente porque no está en anasarca, furosemida 2 miligramos por kilo de peso, espironolactona 1 a 2 miligramos por kilo, hidroclorotiazida 1 a 2 miligramos por kilo de peso, Modureti, que es hidroclorotiazida con amiloride 1 a 3 miligramos por kilo de peso. El tratamiento en casa de anasarca, allí se tenemos que dar, tiene que estar el paciente hospitalizado, y donde estemos en provincia o acá, sería albúmina al 20%, 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso, pasarlo lento en 3 a 4 horas. Y luego furosemida 4 miligramos por kilo de peso media hora antes de terminar albúmina. Y luego la furosemida 1 miligramo por kilo de peso 8 horas después. Y recordar que tenemos que evitar la deshidratación, entonces al día siguiente hay que hacer control de electrolitos, de gases arteriales para descartar que no está haciendo alcalosis, ¿no? Entonces, y ver la densidad de la orina para saber si no está súper concentrando el paciente. Si estamos en provincia, en Ayacucho, en La Selva y no tenemos acceso a la albúmina, y la albúmina es cara, podríamos usar plasma fresco. El plasma, ustedes tendrían que hacer que el paciente, la familia, firme un consentimiento informado y decirle, acá no hay albúmina y no hay cameglima, tal vez por el COVID, o según las razones que ustedes no lo puedan transferir y le dice, pero tenemos una opción que sería transfundir el plasma. El plasma también se puede transfundir y así como estamos haciendo con la albúmina, le daríamos furosemida 4 miligramos por kilo de peso media hora antes de terminar y luego antes de terminar el plasma, que es a 10 centímetros cúbicos por kilo de peso. Y luego la furosemida 1 miligramo por kilo 8 horas después. En realidad, lo más fisiológico es darle el plasma. Lo que pasa es que como tenemos el periodo de ventana de hepatitis B o C, cuando se hacen transfusiones y que dura 6 meses, algunos pacientes, a veces en el tiempo, después de 10 años, resulta que tienen hepatitis B, que puede ser por otros motivos, pero viene el paciente a querer hacer juicio porque ellos aseguran que la transfusión les dio hepatitis B. Entonces, y no se acuerdan de la bondad del tratamiento. Pero en realidad nos ha pasado y muchas veces este contagio ha sido por drogas o porque han sido violados. Entonces, tenemos que estar atentos. Por eso es que ahora no aconsejamos dar, en sitios donde hay albúmina, no aconsejamos dar el plasma. El tratamiento de síndrome nefrótico a cambios mínimos es con prednisona 60 miligramos metro cuadrado hora por 4 a 6 semanas. Y
seguido de 40 miligramos metro cuadrado interdiario por 4 a 6 semanas. ¿De qué depende? Yo empiezo un tratamiento con el paciente me responde rápidamente, no tengo por qué llenarlo de tanta prednisona. Soy a la cuarta semana, como me ha respondido a los 7 o 10 días, entonces es un paciente ideal, puedo cortar a las 4 semanas y pasar a 40 miligramos metro cuadrado interdiario. Si mi paciente le costó más, llega a las 4 semanas y le falta poquito para negativizar, yo le puedo dar hasta 6 semanas y entonces continúo con prednisona 40 miligramos metro cuadrado interdiario por 4 a 6 semanas. El tratamiento, si el paciente no responde con prednisona y de acuerdo al tipo de síndrome nefrótico que sea, podríamos darle ciclofosfamida, micofenidato, ciclosporina en el síndrome nefrótico córtico dependiente. ¿Se acuerda que explicamos que a la clasificación el córtico dependiente, que cada vez que nosotros le quitamos la prednisona vuelve a encender, responde, se hace negativo, no hay proteinuria, desapareció el síndrome nefrótico y de repente a los 15 días vuelve a activar? Ese córtico dependiente puede ir bien con la ciclofosfamida, micofenidato o ciclosporina. No todos juntos, sino uno de ellos. El síndrome nefrótico córtico resistente previa biopsia renal se trata con ciclofosfamida, o tacrolimus o micofenidato. ¿Por qué la biopsia renal? Porque si tenemos una glomerulosclerosis focal cementaria, se describe que un 40% puede responder bien y un 60% va a ir a la enfermedad renal crónica en 8 años o más. Entonces, eso tiene que saberlo el familiar y nosotros también para saber frente a qué nos estamos enfrentando. El rituximab se reserva como terapia de rescate de graves efectos secundarios del tratamiento, en especial el síndrome nefrótico córtico dependiente. Entonces, si vemos que estamos usando, porque todo tiene un tiempo para ser usado, entonces esa es otra alternativa. Sin embargo, el medicamento es caro y en el Ministerio de Salud no tenemos ese medicamento. Es imprescindible la monitorización periódica, desarrollo y crecimiento, tratamiento sintomático, correcta dosificación y asociación de fármacos y prevención de focos infecciosos intercurrentes, porque los focos infecciosos son los que hacen descompensar al paciente. Cada que presente una recaída hay que volver a desfocalizar al paciente. El 90% de casos son córtico-sensibles, pero 30-50% de síndrome nefrótico córtico resistentes evolucionan a insuficiencia renal. Los corticoides son la base del tratamiento, pero alrededor del 50% de los pacientes evolucionan a corticodependencia. La biopsia renal no está indicada en todos los casos. La respuesta a corticoides y la evolución determinan la necesidad de terapia alternativa en pauta secuencial según la eficacia y seguridad de los fármacos. Esto ya lo hemos visto. Inmunización. Los niños con síndrome nefrótico tienen mayor riesgo de presentar infección invasiva por neumococo, por lo que deben recibir la vacuna anti-neumococo. Las vacunas con virus vivos están contraindicados: sarampión, varicela, papera, rubiola, rotavirus, ya que son pacientes inmunosuprimidos. Si habláramos del COVID-19 en caso que se vacunen niños y adolescentes, si el virus es virus muerto, podría colocarse, si no, no. ¿En quiénes vamos a indicar la biopsia renal? En niños menores de 2 años. El paciente que tiene menos de 2 años puede hacer un síndrome nefrótico congénito. Nace así. Como se dice en el extranjero, está el síndrome nefrótico en queso en Gruyère. Ese no tiene solución. Ese paciente va a tener muchos focos infecciosos intercurrentes. No va a responder con prednisona porque la estructura está mal formada. Luego tenemos el síndrome nefrótico secundario a TORCH, a toxoplasma, a Lewis, y aún hasta la actualidad siguen viniendo pacientes que debutan con síndrome nefrótico secundario a Lewis y que responden a la penicilina, ¿no? Entonces hay que estar atentos a este problema. Y el otro tipo de pacientes menores de 2 años es el síndrome nefrótico primario, que suele ser glomerulosclerosis focal segmentaria. Entonces, si el paciente no responde con prednisona y el paciente tiene hematuria, tiene glucosuria, hay que hacer la biopsia renal del paciente.
Los pacientes que tienen hematuria macroscópica. Hematuria macroscópica ya implica un síndrome nefrótico nefrítico. Entonces implica algo mayor, más de mayor complejidad y tenemos que saber por biopsia cuál es la lesión subyacente. Si el paciente debuta con hematuria microscópica y hipertensión arterial, por la hipertensión arterial deben ser biopsiados. Si están con hipocomplementemia persistente, sí, porque puede tratarse de un lupus o una vasculitis. Si ha debutado con insuficiencia renal aguda, tenemos que saber por qué motivo ha hecho una insuficiencia renal aguda. La albuminuria menor de 65% en proteinograma electroforético nos hace pensar en glomerular esclerosis focal segmentaria. ¿No? Entonces, el síndrome nefrótico córtico resistente sí o sí tiene que ser biopsiado porque tenemos que conversar con los padres sobre la lesión y tratamiento y también explicarles que podría llegar en 8 años a la enfermedad renal crónica de acuerdo al diagnóstico patológico. El recador frecuente y córtico dependiente que no responden con ciclofosfamida más prednisona, como hay que usar micofenolato y todo medicamento inmunosupresor también tiene sus colaterales, por lo tanto, tiene que biopsiarse y conversar con los padres y saber que tenemos que ser cuidadosos, tanto ellos como nosotros, en el tratamiento del paciente. Estas son las fuentes de información y les agradezco infinitamente. Gracias.